A seguir hablando de las consecuencias de la pandemia, en este caso económicas. Y hoy vamos a dar voz a las empresas de juego, que como saben, igual que la hostelería, llevan ya 9 días cerrados en 30 municipios de la comunidad. Hablamos de bingos, máquinas recreativas, salones de juego, casas de apuestas. En Castilla y León hay casi 400 empresas, 119 salas de juego, 2.000 empleos directos y el sector aporta nada más y nada menos que 70 millones a las arcas regionales. Nos visita el secretario general de la Asociación Regional de Empresarios de Sala de Juegos, AJUCAL, él es Luis González. Buenas noches. Buenas noches y gracias por vuestra invitación. Bueno, el cierre de la hostelería y el del juego siempre van unidos. Todos los cierres que hemos visto durante esta pandemia son paralelos siempre. Es verdad que bares y restaurantes están diciendo que faltan ayudas económicas, alertan del cierre definitivo de muchos de sus establecimientos. Yo entiendo que ustedes están pasando lo mismo, aunque no sé si el hecho de que sean empresas más grandes les sirve para tener un colchón mayor económico a futuro y no haya unas consecuencias tan dramáticas como en el sector de la hostelería. Lo primero que hay que decir es que somos empresas y precisamente los cierres nos afectan de igual manera. La verdad es que desde el sector del juego privado o presencial en Castilla y León nos sentimos abandonados por parte de la Junta de Castilla y León, teniendo en cuenta que han sido innumerables las veces en las que hemos solicitado reuniones presenciales, bien con el presidente Fernández Mañueco o con el consejero de Hacienda, y no se nos ha escuchado. Entonces creemos que somos un sector, como tú bien has dicho, José Luis, muy importante en la comunidad. Reportamos anualmente una cifra de alrededor de 70 millones de euros que luego va a revertir en sanidad, en educación y servicios sociales, con lo cual se nos tiene que escuchar y entendemos que estamos abandonados y en definitiva no nos han hecho caso. ¿No han recibido ningún tipo de ayuda de momento? No queremos decir con esto, efectivamente, que en la actualidad Castilla y León es la única comunidad autónoma de España en la que no hemos recibido ningún tipo de ayuda, bien de carácter fiscal, o no se ha cometido ninguna ayuda de tipo normativo. Quiero decir con esto que en cuanto al tema fiscal, lo que nos parece anticonstitucional, antes lo decía esa palabra empleada Marta, es que se nos quiera seguir cobrando tasas o que se nos cobren las tasas mientras nos cierran nuestros negocios. La tasa del juego. La tasa del juego, la mal llamada tasa del juego, porque realmente es un impuesto, pero hay que decir que la Constitución, en su artículo 31, permite que el sistema tributario tenga carácter confiscatorio, es decir, recaudar de más. Y si a nosotros, por una decisión unilateral, primero del Gobierno y luego de las comunidades autónomas, se nos ha obligado a cerrar, es decir, que el hecho imponible no se produce, pues evidentemente se nos está cobrando una tasa de juego de más, un impuesto de juego de más, y evidentemente esas cantidades tienen que revertir. Desde un punto de vista de la seguridad, seguramente mucha gente piensa, bueno, claro, son establecimientos cerrados, donde todo se toca, ¿no? Porque en las salas de juego hay que tocar, donde la gente pasa mucho tiempo, ¿no? Uno no va a tomarse un pincho, ¿no? Como en un bar, sino que está un buen rato. ¿Son seguros? ¿Qué medidas de seguridad están teniendo ustedes en las salas de juego, por ejemplo? Pues así de claro, si hay algún sector seguro tras la pandemia en cuanto a medidas de seguridad, al margen de otros, es el sector del juego. Eso nos lo dicen todos los sectores, ¿eh? Pues lo voy a decir así bien claro. Difícilmente en un comercio, no voy a especificar el sector, pidan el DNI en la entrada. En el sector del juego, en los establecimientos de juego, no digo en los bares o las cafeterías, sino en una casa de apuestas, en un salón de juegos, en una sala de bingos, en un casino, nada más entrar, tú te identificas. Te identificas con tu DNI. ¿Para qué finalidad? Para primero comprobar si eres menor de edad, porque los menores de edad nunca pueden jugar, y si estás inscrito en el registro de prohibidos. Eso para empezar. Al margen de eso, hay un acuerdo de la Junta, que es el famoso Acuerdo 76/2020, en el que vienen especificados los niveles de alerta y el plan de medidas, el plan de prevención de medidas. En concreto, en relación a los establecimientos de juego, nosotros a mayores de los niveles, la descripción de los niveles y de los aforos, nosotros tenemos 8 medidas suplementarias que ningún otro sector tiene, como puede ser entrada por una única puerta, cosa que no he visto en ningún otro sector, la entrada y salida debe estar escalonada, hay que hacer una limpieza cada turno de trabajo, los utensilios, las cartas, etcétera, hay que estar continuamente limpiando. Es decir, que tenemos unas medidas suplementarias, con lo cual, contesto a tu pregunta, nuestro sector es muy seguro en cuanto a las medidas de la pandemia.
Hablaba usted de cuando uno entra a la puerta, aparte de ver la edad, ese listado de peligrosos, entiendo que son los ludópatas. Hay una gran preocupación porque el perfil de los ludópatas cada vez son edades más tempranas, gente más joven. ¿La pandemia ha incrementado este tipo de usuarios, ya que la gente mayor entiendo que por miedo no va a este tipo de establecimientos? La pandemia, en cuanto al tema del juego privado presencial en Castilla y León, en absoluto, más bien diría al contrario. Otra cosa es el denominado juego online, que todos hemos Ahora hablaremos del juego online, oído hablar, y que evidentemente al estar en casa, al no poder salir por haber toque de queda o por al principio que no podíamos ni siquiera salir de casa, solamente por unas excepciones, pues puede que se haya incrementado el juego online. Pero quiero dejar claro que el juego privado presencial, la regulación es de la comunidad autónoma, mientras que el juego online la regulación la tiene el Estado. Y yo no sé si ustedes, bueno, como dice, representan al juego presencial privado, pero ¿alguna de estas empresas tienen juego online? ¿Pueden de alguna forma pues suplir estos dramáticos efectos económicos que está teniendo a través del juego online? El juego online normalmente hay muchas empresas que son incluso que no tributan en España, es decir, no tienen el domicilio fiscal en España, no tributan en España. Hay empresas que evidentemente tienen unas líneas, digámoslo así, online, pero nosotros como empresarios de juego privado presencial somos de establecimiento físico. Durante esta pandemia también hay muchos estudios y expertos que están alertando de ese aumento del juego en pandemia, sobre todo online, como hablábamos antes. De hecho, y pese a la norma de Garzón, pues han marcado algunos beneficios récords, ¿no? durante estos meses. Yo no sé cómo les afecta a ustedes todo esto, si para bien o para mal, el hecho de que haya tanta gente que se esté jugando de esta forma. Pues la verdad es que el juego online, lo que tiene en cuanto al tema, o sea, la gente lo que sinceramente creo es a veces que le falta información porque mete el juego, el online y el offline, es decir, el privado presencial, todo en el mismo saco. Todo es malo, todo es etcétera. Entonces hay que decir que en Castilla y León, que considero que es una comunidad autónoma que está el juego presencial privado perfectamente regulado, pues la falta de publicidad del online que hubo hasta que se dictó el famoso decreto en noviembre del 2020 por parte del ministerio correspondiente, es decir, desde el Gobierno central, pues ha podido influir negativamente en eso, en la falta de control, en que podían acceder menores desde una tablet, desde un smartphone o desde un... Entonces, obviamente, eso nos ha podido influir negativamente. Pero, insisto, nosotros estamos, los empresarios somos los más, digámoslo así, responsables y los que más queremos que nuestro juego se desarrolle en un entorno seguro. Siempre se habla que hay un exceso de bingos en las ciudades, sobre todo de casas de apuestas últimamente, esa proliferación en muchos barrios. No sé si tanto en Madrid como en Castilla y León. Me gustaría que nos dijera en qué ranking estamos en la comunidad autónoma, sobre todo casas de apuestas, que yo creo que preocupan también a muchos padres. Pues me alegro que me hagas esta pregunta, José Luis, porque, vamos a ver, en Castilla y León, desde el año 2005, es decir, hace ya más de 16 años, existe distancias, establecimientos de juego, salones de juego con centros de enseñanza. Existen distancias entre establecimientos de juego de la misma naturaleza, es decir, un salón con un salón, una sala de bingo con una sala de bingo, etc. Has comentado el lugar que ocupa Castilla y León. Pues bien, nosotros has comentado al principio de tu exposición en cuanto al tema del juego que hay 119 salas de juego en Castilla y León. Esos son los últimos datos de la memoria de juego. Pues bien, Castilla y León ocupa el puesto número 16 de las 17 comunidades autónomas más las 2 ciudades autónomas, 16 de 19, en cuanto al número o a la ratio, digámoslo así, de establecimiento de juego por habitante. Entonces consideramos que estamos suficientemente regulados. No se tiene el dato de las casas de apuestas. Casas de apuestas en Castilla y León actualmente, en los últimos datos, creo recordar que había 21, el reglamento de las apuestas, que es del año 2014, establece un mínimo de 9 y un máximo de 25. 9 quiero decir una por cada una de las 9 provincias de nuestra región y un máximo de 25. Es decir, que todavía no estaría ocupado o copado el número máximo al margen de todos estos cierres que está habiendo por la pandemia. Que no nos olvidemos, que también hay que decirlo,
que puede haber un cierre en torno de entre un 15 y un 20%, unas previsiones iniciales hasta finales del año 2020. Del sector del juego en general. En general de establecimientos de juego, no puedo precisar con exactitud, pero puede estar en torno a un 15 o un 20%. Que no se va a recuperar, entiendo. Se va a recuperar y que irá a mayores. Entonces, por eso pedimos que no se nos cobre la tasa, ayudas en cuanto a fiscales. Por ejemplo, quiero decir que para la ley de presupuestos de la comunidad, que se ha debatido recientemente, pues a través de los grupos políticos, a través de enmiendas, hemos pretendido desde la Mesa Intersectorial de Juego de Castilla y León, que la formamos los empresarios, esto es muy importante decirlo, los empresarios, casinos, salas de bingo, salones, casas de apuestas, la forman también los jugadores rehabilitados, FECILJAR, que es la Federación de Jugadores Rehabilitados de Castilla y León, y los dos sindicatos mayoritarios de trabajadores, es decir, Comisiones Obreras y UGT. Pues bien, a través de la Mesa Intersectorial hemos solicitado para el año 2021 una bonificación del 50% de la tasa para todo el año y la Junta, pues, como que no oye llover, digámoslo así. Vamos a hablar de las casas de apuestas, que yo creo que preocupa muchísimo, sobre todo las deportivas, se han convertido, bueno, incluso para muchos jóvenes, en un auténtico after, que van después de salir, hablo antes de la pandemia, por supuesto, después de salir de marcha por la noche, se iban a las casas de apuestas, o incluso antes de salir también iban a las casas de apuestas. Hay muchos cebos, porque hay bebidas casi semigratuitas, 2x1, cervezas muy baratas. Bueno, están convirtiendo eso, y lo dicen muchos expertos, en jóvenes muy adictos al juego, a este tipo de juegos. Yo sé que los salones y los bingos también tienen sus esquinas, sus corners con este tipo de apuestas. ¿Esto que le estoy contando lo están detectando también? ¿Jóvenes que puedan...? Pues esta es otra de las leyendas que, vamos a decirlo así, que pueda circular exportada de otras, a lo mejor de alguna otra comunidad que ha tenido una ausencia de regulación y de planificación del sector del juego, como pueda ser, por ejemplo, Madrid, que han salido muchos programas, efectivamente. Entonces, yo creo que eso no se puede extrapolar a Castilla y León. Yo no digo que no haya algún establecimiento muy esporádico de juego que pueda hacer eso, bien sea pues, los 4 que hemos dicho, pero entiendo que, que en absoluto eso es así, vamos, no se puede generalizar en ese sentido. Hoy hemos hecho una pregunta a nuestros seguidores en las redes sociales, en Twitter. La pregunta la van a ver ahí nuestros espectadores ahora mismo. Es si ve acertado que también se cierren los locales de juego y apuestas por el COVID. Te voy a dar una mala noticia, señor González, porque un 84% cree que sí y un 16% cree que no. Ya sabe que bueno, no tienen buena prensa. Muchos hablan de que es la droga del siglo XXI. José Luis, yo respetamos las opiniones de los seguidores de Twitter, pero no podemos estar de acuerdo. Ni es droga del siglo XXI, es una actividad de ocio, como otra cualquiera, perfectamente regulada. Recordemos a los espectadores que el juego es legal desde el año 1977. Entonces, es una actividad de ocio y de entretenimiento más, perfectamente regulada, insisto, en Castilla y León. Entonces, respeto. ¿Se sienten un poco estigmatizados respecto al juego público? Totalmente. Totalmente, simplemente... Hablamos de la Lotería Nacional, totalmente, hay una... primitiva de muchas cosas, ¿no? Con los debidos respetos, hay una absoluta discriminación, juego público, juego privado. Quiero decir, pongo un ejemplo, nadie no han cerrado ni los, digámoslo así, ni los establecimientos de la ONCE, de juegos de apuestas, exactamente, y además, es más, hemos de decir que en estos tipos de establecimientos alguien ha visto que se pide el DNI para una persona para hacer una quiniela, para comprar un billete de lotería, para hacer un rasca de la ONCE. Lo hemos visto, sabemos si está prohibido, sabemos si es mayor de edad. En el juego presencial privado, sí. Se pide el DNI, se comprueba la identidad. Y usted defiende un mayor control en este sentido. Totalmente. Tengo aquí a 3 periodistas que seguramente le quieren hacer alguna pregunta. Maite, por ejemplo. Sí, bueno, habla del impacto de la crisis en el sector, pero yo creo que está diferenciado, ¿no? El impacto en el juego tradicional, casinos, bingos, del que hablábamos, el sector de las apuestas. Yo no sé si va a haber una reconversión y va a tener más futuro el sector de las apuestas y va a desaparecer más ese juego tradicional, incluso que era más familiar o de amigos, de convivencia. No sé cómo lo ve. Bueno, hay que decir que el sector de las apuestas forman parte también de los establecimientos de juego presencial, a través lo ha adelantado José Luis. Es decir, las apuestas en Castilla y León no están en hostelería,
No hay terminales de apuestas en hostelería, pero sí están en casinos, en bingos y en casas de apuestas y en salones de juego, a través de lo que se denominan zonas de apuestas y corners de apuestas. La verdad es que, a pesar de que por el boom del juego online, etcétera, el sector de la apuesta, dentro de lo que son los establecimientos de juego presencial, no supone tanta ganancia como la gente puede pensarse. Realmente, digámoslo así, son los juegos tradicionales, como pueden ser las máquinas de tipo B que hay, las de tipo B especial, o las ruletas que existen en los establecimientos, los que normalmente suelen dar una mayor recaudación y no es realmente tanto en el sector de las apuestas como nos podemos pensar. David. Yo tengo la curiosidad por saber que en otras crisis, que desgraciadamente tenemos experiencia, en otras crisis económicas y sociales, ¿qué ha ocurrido? ¿La gente cuando tiene menos dinero juega más, juega menos? Obviamente la gente entiendo que reduce digámoslo así, su renta disponible, por decirlo de alguna forma, en el tema del ocio. El sector, cuando hubo la crisis con la ley del tabaco, pues hemos de olvidar que se perdieron casi un 30-35% de los salones en toda España. Nosotros lo que venimos a decir con lo del tema de la pandemia es que por lo menos en la época en la que nuestros establecimientos han estado cerrados, que no nos cobren la tasa. Eso es una medida constitucional, o sea, el hacerlo es una medida anticonstitucional. Entonces, creo que es de ley. Y al margen de ello, como con el resto de sectores, pues entendemos que se nos debe ayudar. Yo pregunto, lanzo esta pregunta aquí, en la época de la democracia, ¿cuándo nos hemos visto en una situación como esta? Es decir, ¿para qué está la administración? ¿Solo para recaudar o para servir también al ciudadano? Lo dejo ahí. Marta. Acaba de mencionar esa tasa anticonstitucional. Es verdad que bueno, pues esa mala imagen que le sigue al sector está haciendo que sea uno de los grandes olvidados. Hay otros sectores que están en la misma situación, que tienen algún tipo, aunque sea ínfima, de ayuda o de a lo mejor un poco más de apoyo por parte de las administraciones. No sé si tienen pensado tomar algún tipo de medidas al respecto, por ser precisamente, hablaba de que esa mesa interterritorial habéis pedido esa bonificación, a esas ayudas fiscales. ¿Vais a tomar algún paso hacia adelante con respecto a ello? Decir que en cuanto al tema de la tasa, de lo que estamos hablando, pues cada empresa operadora, que en definitiva es el sujeto pasivo, pues está solicitado la devolución de ese periodo indebidamente cobrado, a nuestro juicio. La Junta de Castilla y León ya ha contestado en el sentido negativo y ya serán ahora los tribunales, primero a través del Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, y luego, dependiendo de lo que diga la resolución de este tribunal, pues ya será el órgano contencioso administrativo el que tenga que decir. Y evidentemente esto por un lado. Por otro lado, habremos escuchado todos hablar de lo que es la responsabilidad patrimonial, es decir, de las administraciones. No olvidemos que estamos en un estado de alarma, y el estado de alarma se regula por una ley del año 81. Entonces, toda aquella persona, empresa física o jurídica que se haya visto afectado tiene derecho a ser indemnizado por esto, no solamente de la tasa, sino a mí me están reduciendo el horario, a mí me están reduciendo el aforo, ¿tengo derecho? Por supuesto, y eso será motivo, digámoslo así, de otro programa. José Luis, si nos invitas. Pues Luis González, hemos querido dar voz al sector del juego, que es verdad que se escucha poco. Bueno, sí. Nos ha pasado también con los gimnasios, ¿no? Siempre ponemos el foco en la hostelería. Yo creo que no es comparable, por supuesto, que el sector de la hostelería pues afecta a mucha más gente, mueve muchísimo más dinero. Nos afecta a todos, ¿no? El sector del juego. Yo reconozco que no soy un habitual de este sector, pero bueno, creo que era importante, desde luego, tener su opinión y bueno, le deseo suerte y que la Junta le reciba alguna vez, ¿no? Para, bueno, todo esto que está diciendo se lo pueda decir a los miembros del Gobierno regional. Eso esperamos y consideramos que puede ser así. Bueno, pues muchas gracias por estar a aquí en Cuestión de Prioridades.